Flojito, flojito el arranque de Independiente en el torneo Clausura, con un empate frente a Sarmiento de Junín, con una derrota frente al Talleres de Tevez como local, y con esta última derrota frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque Platense. Ahora no habrá mañana para Independiente en el partido frente a Belgrano de Córdoba el próximo viernes 1 de agosto a partir de las 18:15. Julio Bacari, con su cuerpo técnico, los dirigentes, los jugadores y por supuesto que los hinchas, después de haber quedado eliminados del torneo Apertura frente a Huracán en las semifinales, deben haberse planteado, che, de acá para arriba, este tiene que ser nuestro piso. Estas semifinales perdidas contra un Huracán bien consolidado tienen que ser nuestro piso. A partir de acá tenemos que competir para tratar de repetir la proeza a nivel local que obtuvimos en el año 2002. Independiente a nivel nacional está en falta. Más que nada porque hace bastante no pelea un campeonato como lo peleó capaz hasta el torneo Apertura pasado, hasta el semestre pasado. Y por supuesto que para este Clausura se deben haber propuesto, che, lleguemos por lo menos a las semifinales e igualemos, ¿por qué no?, el torneo Apertura que hicimos en la primera parte del año. Sin embargo, el comienzo fue bastante turbulento. 2-2 frente a Sarmiento, 1-2 contra el Talleres de Tevez en el Libertadores de América, y este 1-0 final que tuvimos este último fin de semana con el gol de Gastón Suso frente a un Gimnasia que no había ganado en el campeonato y en el Bosque Platense que Independiente pudo llegar a dominar, pero con una falta de eficacia total quizá a la hora de la definición. Independiente cuenta con una carencia de identidad en estas pequeñas cuestiones y en estas primeras 3 fechas de este torneo Clausura. ¿Por qué? Porque durante la apertura con menos hizo muchísimo. Con juveniles como Tarcia, con juveniles como Millán, con los ingresos de Cabral, con componentes que estaban bien consolidados como Felipe Loyola, Kevin Lomónaco, Gabriel Ábalos, el caso de Rodrigo Rey, y con esta situación de tener que jerarquizar el plantel. Esta situación de tener que jerarquizar el plantel se tomó muy a pecho por parte del entrenador Julio Bacari, que en conferencia de prensa salió a reclamar más refuerzos, salió a pedir más futbolistas, y no lo digo yo, lo noté en varios hinchas de Independiente que hablaban a través de las redes sociales, hablaban a través de algunos testimonios y demás. A Julio Bacari le llegaron los refuerzos que pidió. Por momentos parecía que un poco más pedía a Lionel Messi para Independiente. Sin embargo, llegaron buenos jugadores para lo que es este fútbol argentino. Y te llegó uno de los futbolistas de renombre del pasado Apertura, que es Walter Massanti. Y te llegó Nacho Puceto, que venía jugando muy bien en el fútbol mexicano, la rompió toda en Huracán. Y ahora, por encima de su deseo de jugar en Huracán, llega un Independiente que le puso toda la torta del sueldo. Llega un jugador que estuvo en el Mundial de Clubes como Facundo Zavala, un jugador que se tiene que mostrar en el fútbol argentino, Milton Valenzuela, y bueno, la llegada también de Nicolás Freire, ¿no? Este futbolista que es uno de los más cuestionados de los refuerzos que trajo Julio Bacari. Independiente está carente de identidad. La puntada del final venía saliendo bien, y de hecho casi le sale también en el Bosque Platense, porque generó muchísimas situaciones. Sin embargo, sigo sosteniendo esto que también lo vi en el torneo Apertura. A Independiente le falta patear al arco. Y no digo patear al arco como algo de patear por patear y ya, sino patear para aprovechar un poco más las situaciones de gol que solamente fueron generadas por los delanteros. Porque Gabriel Ábalos tuvo por lo menos 4 situaciones durante el pasado domingo. La falta de eficacia lo llevó a errar mucho. De hecho hay un cabezazo claro que se va por arriba del travesaño del arquero de Gimnasia. Lo propio con Nacho Puceto, que pegó un tiro en el palo. A Independiente le falta ser más punzante en 3/4 de cancha, porque tiene jugadores con buena pegada, como es el caso de Luciano Cabral. Yo no entiendo cómo es que Luciano Cabral no patea al arco. Cómo es que Luciano Cabral no demuestra la jerarquía en su pegada. Cómo es que Santiago Montiel juega por la banda, pero patea pocas veces.
cómo es que Walter Massanti todavía no sabemos cómo le pega la pelota en Independiente. En Huracán era más definidor, en Huracán llegaba más hasta el fondo de la cancha. En este Independiente está tímido todavía, está como viendo a ver qué pasa. Y se lo nota en esa puntada del final, que a lo mejor Diego Tarcia cuando entró ya ni bien tocó la pelota generó una situación de gol. Hay cuestiones a pulir en este Independiente que, insistimos, incorporó mucho, pero todavía tiene esa obligación de formar un equipo. Trajo a Leo Godoy, trajo a Facundo Zavala, trajo a Milton Valenzuela, pero todavía no puede formar esos tándem que concretó durante el semestre pasado. Angulo Tarcia o Angulo Millán, Federico Vera, Santiago Montiel, y por momentos también rotándose, porque Santiago Montiel por momentos jugaba libre, por momentos también se asociaba, ¿por qué no?, con Angulo. Y con estos nexos como Pipe Loyola, como los ingresos de Galdames, como la situación de Iván Marcone, que por más que el hincha Independiente lo cuestione, está también vinculado con el mediocampo. Igual ahora voy a hablar de Marcone. Y en este caso decíamos que Independiente está probando sus fichas. No hay mañana para Independiente, en el potencial caso de perder contra Belgrano el próximo viernes. Entonces creo que es momento de volver a las bases. Es momento de darle rodaje a los juveniles que te dieron de comer durante el torneo de apertura y capaz ir de a poquito poniendo a los refuerzos y haciéndolos jugar con la camiseta de Independiente. Por momentos parecían perdidos algunos jugadores. Caso Massanti. Massanti está adaptándose a este nuevo entrenador, adaptándose a este nuevo esquema, parecido al que tenía en Huracán. Capaz tenía más obligaciones defensivas en el Globo. En Independiente lo hacen atacar más que de lo que defiende. Y a lo mejor ahí se encuentran las falencias como las que vimos durante el fin de semana pasado. Jeremías Merlo, Nicolás Garayalde, Norby Briasco. El caso también, ¿por qué no?, de Marcelo Torres, que se juntaba a jugar al fútbol con los mediocampistas. Por momentos hicieron que de 3/4 de cancha en adelante Gimnasia pesara más en el ataque. Creo que Independiente para este viernes tiene que volver a las bases con estos juveniles. Tiene que recurrir al dinamismo. ¿Y qué es esto? Sacar del equipo a Iván Marcone y a Nicolás Freire. Dos futbolistas que no pueden correr prácticamente. Dos futbolistas que no están teniendo peso en lo defensivo. Por momentos Gimnasia se venía con la tropa, y más aún cuando quiso jugar al contraataque, y no podían frenar. No podían frenarlos. ¿Y por qué lo digo? Porque se notó mucho la participación de Kevin Lo Mónaco. Se notó mucho excesivamente la participación de Kevin Lo Mónaco en ataque y en defensa. Lo Mónaco está carreando a este equipo en lo defensivo porque los laterales son nuevos, porque el marcador central es nuevo, porque obviamente extraña a su socio, que es Sebastián Valdés. Algo impensado cuando llegó el ex defensor central de Central Córdoba, que Sebastián Valdés iba a ser extrañado por los hinchas de Independiente. Parecía que llegaba como un complemento en lo defensivo y de repente se convirtió en el socio ideal para un Kevin Lo Mónaco que tiene un rendimiento, por más que algunos le quieran bajar el precio, Kevin Lo Mónaco tiene un rendimiento de selección, ya fue convocado, y de fútbol europeo. Por cómo juega con la pelota en los pies, por cómo cruza, por el timing, algo que se notó que no tiene el marcador central Nicolás Freire. ¿Por qué? Y bueno, por la lesión, porque está volviendo, porque el otro día lo declaró él mismo de que se sentía un exjugador y de repente lo operaron, lo hicieron rehabilitarse y pudo volver a las canchas casi de manera milagrosa, porque venía de jugar en el Inter Miami, que en la MLS a lo mejor hay muchísimas falencias defensivas, porque lo decimos siempre, la MLS es una liga de solteros contra casados, y creo que Nicolás Freire se adaptó mucho a esa situación, a ese nivel. Y obviamente, acá en el fútbol argentino, si das 1 metro de ventaja, nadie te perdona nada. Y se notó, ¿no? Hubo un error en la marca y Gastón Suso te genera esta situación de gol. Valentín Di Pietri en
Talleres contra Independiente, los encaró a Loyola y a lo Mónaco y ¡pum! Talleres gana 2-1 un partido que parecía controlado para el rojo. Son situaciones que a lo mejor Independiente tiene que empezar a corregir esto de no dar ventaja. Por eso mismo digo que ya que no hay mañana, es la hora de probar a Fernández Cedrés, es la hora de probar a algún otro juvenil que a lo mejor tenga más rapidez a la hora de cruzar, más rapidez a la hora de salir con la pelota en los pies. Hubo muchos errores en la salida de Independiente, errores no forzados, errores de pases malos para este equipo de Julio Bacari, que se caracteriza principalmente por tener la pelota. Y lo que decíamos anteriormente, tanto tiene la pelota que por momentos tiene situaciones claras para patear al arco y sin embargo elige hacer un extrapase. No había mediocampo en Independiente. Y esto se lo voy a adjudicar, además de haberlo hecho con Iván Marcone, a Felipe Loyola. Felipe Loyola es otro futbolista con nivel europeo. Es otro futbolista que, por el trato con la pelota, por esta situación de correr la cancha, yo no creo mucho en estas tecnologías, en estos corpiñitos que te dicen cuánto corre un jugador. Más que nada porque vos podés correr toda la cancha, pero no dar un pase bien, ¿sí? Pero creo que si uno ve el mapa de calor de Felipe Loyola, se encuentra con un futbolista todoterreno que está en todo el frente de ataque y en todo el frente defensivo. Sin embargo, en estos primeros 3 partidos del torneo clausura, Loyola estuvo más preocupado en atacar que en defender. Y usted que está del otro lado, no se olvide que Loyola es un futbolista con vocación defensiva. Sin ir más lejos, es un jugador que juega de mediocampista central o de lateral derecho. Entonces, ahí denota que Independiente no pudo bloquear algunas subidas de los futbolistas de Gimnasia. Jeremías Merlo hizo un festín, de hecho la rompió, fue uno de los mejores. Esta semana todos los medios partidarios de Gimnasia estaban hablando de Jeremías Merlo, estaban hablando de Norby Briasco, que tocó mucho la pelota Norby Briasco, algo que capaz en Boca, capaz en estos prestamitos que tuvo, no se lo vio con la pelota en los pies, sin embargo acá la tuvo. El control de pelota también, ¿por qué no?, de Garayalde. La subida de Seoane, un chico que tenía que demostrar contra Independiente porque era el equipo que lo había dejado libre. Bueno, en este caso no hubo mediocampo. Y es por eso que Bacari decidió jugar con Galdames, decidió volver a las bases y decir, che, pará, tengo que meter a alguien que me haga un buen balance defensivo. Porque si no, más allá de que voy perdiendo 1-0 y obviamente voy a atacar yo, en la contra me come crudo Gimnasia. Y Gimnasia, primero por Rey, porque Rey sacó un par de pelotas interesantes. Pero en segundo término, esta situación de Gimnasia, de no querer liquidar el partido y de buscar defenderse más que atacar, también por el empellón de Independiente, lo llevó capaz a que no se note este balance defensivo. Pero a lo mejor con otro equipo con ambiciones de ataque, te puede llegar a liquidar el partido si no tenés un balance defensivo. Por eso jugó con Pablo Galdames en el segundo tiempo. Creo que este Independiente tiene que recuperar su identidad. ¿Y cuál es su identidad? Tener la pelota en los pies, ser vertiginoso. Insistimos con esto de que Montiel y Massanti le falta una vuelta de tuerca más en el ataque. Que Gabriel Ábalos no está del todo fino. No sé si es falta de confianza, si es una situación de que a lo mejor no puede definir con comodidad. Capaz está estudiado y obviamente también lo marcan mucho. Bueno, creo que son algunas situaciones que lo han llevado a Independiente a ser incomodado por sus rivales. Y es por eso que contó con una turbulencia en estas primeras 3 fechas. Independiente que cuenta con un Luciano Cabral que tiene que empezar a jugar más en los segundos tiempos, más que en los primeros. La mejor versión de Cabral, por ejemplo, en el partido frente a Racing, que le pone una pelota bárbara Angulo para definir y justamente darle el gol a Independiente. Cabral en los primeros tiempos a lo mejor está desaparecido, no termina de pesar en el ataque. Y esas situaciones las nota el hincha de Independiente, que
De hecho, en algunas expresiones por redes sociales, o por qué no también por alguna que otra nota postpartido, lo ha notado y ha visto que el entrenador está más encaprichado con poner a los refuerzos, con pedir más jugadores, con jerarquizar el plantel, que dirigir con lo que tiene. Y eso es lo que lo diferencia del torneo de apertura pasado. Creo que Independiente tiene una buena oportunidad para volver a la Copa Libertadores. Ya cumplió con un objetivo que era jugar una Copa Internacional como la Copa Sudamericana. Y ahora, por supuesto, buscará, ¿por qué no?, clasificar de fase en la Copa Argentina en estos octavos de final frente a Belgrano. Pero creo que para eso tiene que volver a las bases. Tiene que volver los Tarcia, tiene que volver Fernández Cedrés, que para mí es un relojito en el mediocampo. Y creo que tiene menos imprecisión que un Iván Marcone, que es talento, que a lo mejor también por momentos se va al ataque y quiere ser más definidor de jugadas que cualquier otra cosa. Y también en el balance defensivo eso se nota. Y esta situación de volver a los juveniles, de volver de a poquito a poner a los futbolistas que trajiste, de tratar de hacer que Montiel tome confianza, de hacer que Ábalos practique definición, ¿por qué no?, para volver a ser el que fue. Y esta situación de volver a tener la pelota, pero ser más punzante. Independiente se juega todo el viernes frente a Belgrano, en los octavos de final de la Copa Argentina. Y obviamente imagino a dirigentes, cuerpo técnico, futbolistas e hinchas diciendo: che, se nos puede ir una oportunidad especial para clasificar a la Copa Libertadores. Creo que el rojo no querrá desaprovecharla. Señoras, señores, gracias por estar del otro lado. Quería hablar de Independiente, de esta falta de identidad, de esta situación de que le falta ser más definidor. Le falta esto de concretar, de estar y de ser más eficaz en las definiciones, de ser más punzante en cada uno de los ataques y obviamente de ir de a poco llevando a los refuerzos. Imagínese usted que Facundo Zavala hace 2 semanas estaba en Emiratos Árabes Unidos con un Lamborghini manejando por las calles de Emiratos Árabes Unidos después de haber jugado el Mundial de Clubes con Al Ain. De repente llegó, ¡pum!, a la cancha. Y había jugado el chico de Irastorza, que había jugado muy bien, que había pasado al ataque, que se había asociado dentro de todo con Santiago Montiel, con Luciano Cabral. Creo que Independiente perdió esa mística de humildad que lo llevaba a poner lo que tenía, de aceptar que tenía estos componentes con jugadores juveniles, con futbolistas que a lo mejor tenían que demostrar. Y esta situación de querer incorporar toda la jerarquía junta, de repente lo llevaron a tambalear un poco y que los propios futbolistas quedaran desorbitados por momentos. Porque el tándem Godoy-Massanti todavía no funciona. Porque el tándem Zavala-Valenzuela y el chico que trajeron también no funcionara. Bueno, estas situaciones que lo han llevado a Independiente capaz a fallar en algunas situaciones. A Montiel. Decíamos Zavala-Valenzuela-Montiel. Y Godoy y Massanti todavía no funcionan estos tándem que tanto le han dado de comer al equipo de Julio Bacari durante el torneo de apertura. Señoras, señores, gracias por estar del otro lado. Se suscriben, tiran me gusta. El agradecimiento es total para todos ustedes que están bancando esta cuenta. El agradecimiento es total para todos ustedes que tiran like, que me ayudan a continuar con estos análisis, con estos pequeños vaivenes deportivos que está teniendo Independiente. Hablamos de Boca, hablamos de todo lo que sea necesario y por supuesto contamos con el apoyo de todos ustedes. Gracias por estar, se suscriben, pulgar para arriba, como diría mi amigo Pablo Carroza, y obviamente nos estaremos encontrando pronto. Saludos y hasta la próxima.